para dedicárselo a Dios, para tener ese contacto íntimo con el mismo Padre. Entonces, realmente Dios nos invita a que podamos nosotros ver en este tema, ¿verdad? Realmente cómo estamos nosotros. Decíamos ayer, ¿verdad? Dios nos hace un escáner, nos escanea completamente cómo estamos. En este caso tú te conocerás mejor, tú sabrás cómo es tu relación con Dios, tú sabrás cómo estás tú en ese contacto con Dios. Pero realmente es necesario que si nosotros nos hemos alejado de Él, que nosotros podamos llegar una vez más ante su presencia. Pues claro, Él no nos va a decir, ya días no orás, ya no te escucho. Realmente nos va a decir, hijo, ya días te estaba esperando y gracias porque viniste, o qué sé yo, alegre. Entonces, ¿verdad? Nosotros necesitamos llenarnos de Dios. O sea, ¿por qué? Porque realmente es lo que nos va a mover, es lo que nos va a dar una identidad espiritual en nuestra vida, es lo que nos va a identificar si realmente nosotros andamos, ¿verdad? Ese espíritu de Dios. Entonces, Dios, ¿verdad? En su infinita, Dios tiene misericordia de nosotros. Misericordia tiene de Dios, porque en la oración experimentamos eso. Experimentamos la misericordia de Dios, porque a pesar de que le hemos fallado, porque a pesar de que nos hemos alejado de Él, porque a pesar de que le hemos sido infiel, Él siempre permanece fiel. Él siempre nos escucha, Él siempre nos da de su gracia, Él siempre está ahí dándonos, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿verdad?, por eso dice en su palabra, pidan y se les dará. Entonces en la oración es lo que encontramos nosotros, ese verdadero propósito de Dios, el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, y el propósito nuestro, pues, ¿para qué venimos a esta tierra? Si solamente venimos a pasar, ¿verdad?, unos cuantos años, luego morir y llegar allá ante la presencia de Dios sin llevar nada, sin haber trabajado en esta tierra. Entonces, poder meditar, ¿verdad?, lo que Dios nos quiere decir, hermano Nelson. Amén, gloria a Dios. Es tan importante todo lo que ha dicho mi hermano Gerson. Y quiero plantear esto. Más allá de un deseo de esperar que nos nazca, que nos den ganas de orar, más allá del deseo, porque hay que entender algo. Hay gente que le gusta orar y a veces, más que todo, cuando estamos en medio de la prueba, de la necesidad, de la prueba, de la dificultad, pues ahí como que así nos nace un espíritu de oración fuerte. Pero más allá de esperar un deseo para activarnos en oración, hay que hacerlo porque es una necesidad del alma. Y estamos planteando ahorita, ¿verdad?, que al igual que el cuerpo que no se alimenta muere, así también el alma que no se alimenta a través de la oración también muere. Eso es lo que estamos planteando. De tal manera, mi querido hermano, y esto ya lo hemos dicho en una ocasión anterior, de tal manera que la vida espiritual que tú y yo tenemos en Dios, como católicos que somos, como cristianos, nuestra vida espiritual está sostenida en la oración. Óyeme bien, la vida espiritual del cristiano depende de la oración. Por tanto, diré esto, de tal manera que el cristiano que no ora ya está muerto, solo que todavía no lo sabe. Escucha bien lo que estoy diciendo. La vida nuestra espiritual, así como el cuerpo se alimenta del alimento para poder vivir, así también el alma, a través de la oración, también se alimenta o recibe fortaleza de Dios. Pero cuando una persona deja de comer, muere. Pero cuando un alma espiritual, un cristiano, deja de orar, también muere. Y ayer me decía mi hermano, ¿quién era que decía mi hermano que me mentaba? Me da tanta lástima. Pedro Betancourt. Padre Pedro Betancourt decía, me comentaba mi hermano, que él tenía una frase: me da lástima ver tanto cadáver andando. Así decía él, o dice, no dice todavía. Me da tanta lástima. Porque es lo que sucede, mi querido hermano. Y óyeme bien, ¿de dónde nos basamos nosotros para decir esto?
Sencillo. Cuando tú te vas a San Lucas, capítulo 9, versículo 60, óyeme bien, ahí dice que uno le dice a Jesús, Jesús, voy a ir contigo. Y a uno le dice, vente. Pero viene otro y se ofrece y le dice, mira Jesús, yo voy a ir contigo, pero déjame ir primero a enterrar a mi papá, le dice. Y escuche frase lo que le dije a Jesús. Tú ven conmigo y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Y yo le decía a mi hermano, deja que los muertos entierren a los muertos. Como un muerto podrá enterrar a otro muerto, a menos que Jesús esté hablando de otra clase de muerte. Y eso está hablando de la muerte espiritual. Y si lo parafraseamos de otra manera, de esta manera le digo al joven, si tú te vas y te apartas de mí, que tú quieres irte conmigo, si tú te vas y te alejas de mí, en ese momento tú date por muerto. Y muchos cristianos hoy en día se han apartado de la oración y de la misma manera se han apartado de Jesucristo. Y entonces por eso es que nosotros decimos, aquel cristiano que no ora, mi querido hermano, si tú ya tienes más de 3 días y no te nace orar, hay un problema en ti. Porque el cristiano que no ora muere. Y muchos cristianos, ya católicos, están muertos espiritualmente. Y por eso, mi querido hermano, a raíz de esa muerte espiritual, a raíz de la falta de oración, están viviendo, óyeme bien, una vida espiritual falsa. Están viviendo una vida espiritual de apariencia. Por eso, mi querido hermano, es que hay mucho en la iglesia, no solo en la iglesia católica, sino en otras iglesias también cristianas, aunque que sea como sea, también están viviendo de apariencia. ¿Por qué? Porque han abandonado la oración. Cuando nuestra vida espiritual está sostenida en ella. Y cuando meditábamos sobre esto, mi querido hermano, y esto es fuerte, no sé si estás preparado. Cuando meditábamos sobre esto, Jesucristo nos llevaba a Ezequiel en el capítulo 37. Escúchame bien, todo el que ha ido a misa tuvo que haber escuchado esta lectura en misa. Ezequiel capítulo 37 habla de una visión que tiene Ezequiel. Dice la palabra de Dios, usted le puede ir a buscar, Ezequiel capítulo 37, del 1 en adelante, hasta el capítulo 14 lo puede buscar. Y dice ahí que Dios trasladó a Ezequiel en visión hacia un valle de huesos secos. Yo esta lectura desde mi pequeñez yo la he escuchado. Yo la he escuchado y cómo habla ahí, dice que los huesos en todo el valle estaban esparcidos, estaban revueltos porque no se sabía qué hueso era, de qué hueso iba con el otro hueso. Un regadero de huesos en todo el valle. Y Dios le comienza a preguntar a Ezequiel y le dice, ¿crees que estos huesos secos vivirán? Y Ezequiel le responde, Señor, tú lo sabes todo. Y ahí le empieza Dios a decirle que comience a profetizarle a esos huesos secos, mi querido hermano. Y viene y Ezequiel le profetiza a esos huesos secos. Y dice que los huesos comenzaron a reunirse unos con otros. Cada hueso con quien le correspondía hasta formarse. Y luego le dice que le profetice para que esos huesos tengan tendones, para que tengan nervios, para que tengan carne y piel. Al final, mi querido hermano, los huesos ya están como cadáveres. Pero dice ahí, y voy ya al versículo 11, porque aquí vamos a lo que nos interesa. Fíjate bien, el versículo 9 dice así: entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu,
dice Yahvé, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Palabra de Dios. Aquí me llegó no una revelación, para mí fue una revelación, para muchos ya lo sabían, mi hermano Gerson ya lo sabía, porque yo me quedé sorprendido lo que sucede en el versículo 11. Pero antes esto, ¿cómo dice que estaban esos cadáveres? Bueno, eran cadáveres. ¿Cómo estaban? Muertos, dice. Óyeme bien, todos ellos estaban muertos. Eran una multitud como ejércitos, dice, que se formaron, pero no tenían espíritu, estaban muertos. Tuvo que venir el profeta Ezequiel y profetizarles para que viniera el espíritu de los cuatro vientos y tomaran vida todos esos muertos. Sí, y yo me sorprendió esto cuando yo leí en el versículo 11. Se les soy sincero, nunca me había percatado de esto hasta hoy que hablamos sobre este tema. Y escuche lo que dice el versículo 11. Yahvé me dijo entonces, hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. Óyeme bien, ahora dicen, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando yo siempre desde niñito pensé que eso era algo real que había pasado, que se trataba de una multitud de huesos, literalmente hablando. Pero cuando veo el versículo 11, lo que Dios revela a Ezequiel en ese momento, que todo el pueblo de Israel está representado en esos huesos secos, hermano Gerson, sin espíritu, sin vida. Pero hay algo curioso, porque dice que esos huesos secos, esas personas muertas pueden hablar y dice, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Y a muchos les va a doler esto, mi querido hermano, pero hoy en día hay comunidades enteras, pueblos enteros que están como esos huesos secos. Hoy en día a muchos han perdido la fe. Muchos, inclusive en la misma iglesia, han dejado de creer y se han quedado con una tradición vacía. Perdóname que voy a decir esto, hermano, pero es la verdad. Muchos hoy en día que se llaman católicos, apostólicos, romanos, solo se han quedado para Semana Santa. Y tú verás multitudes que vienen acercándose. ¿Es malo? No, no es malo. Lo malo es, mi querido hermano, que solo para esa época salen a la iglesia. Y esas son multitudes de huesos secos, mi querido hermano. Y yo cuando estaba meditando en este tema, y yo entiendo que no muchos van a estar de acuerdo con lo que yo prediqué hoy. No muchos van a estar de acuerdo y me van a perdonar, pero Dios me ha mandado a hablar este día. Hoy no es una palabra de revelación, no es una palabra que te va a sacar a otro nivel espiritual. Hoy es una palabra para que te des cuenta en qué lugar estás tú. O eres hueso seco, o estás vivo, o estás muerto espiritualmente. Eso dependerá de tu vida de oración que tú tengas. Y ya le paso, hermano, con esto. Mi hermano Gerson es testigo. Y ojalá que en este momento nos esté sintonizando mi hermano Ismar Zavala, que siempre dice que no lo saludamos. Hoy lo saludamos. Un saludo elevado a la milésima potencia por todas las veces que no le hemos saludado. Siempre nos reclama. Mi hermano Gerson, pongo de testigo a Dios primero, de testigo a mi hermano Gerson y al hermano Ismar Zavala. Nosotros fuimos este fin de semana, nos invitaron como Ministerio de Alabanza a Getsemaní. Lo promociono, hermano. Ahí nosotros participamos.